que les va a respaldar y les ha estado respaldando hasta el día de hoy, y así seguirá siendo, mis hermanos. Así que confiemos en Él. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amado Señor, damos gracias por tu provisión, Señor, tu provisión divina, el gran regalo que hoy podemos nosotros disfrutar, ese gran regalo llamado salvación. No merecíamos, Señor. Nuestro destino final era el lago de fuego, y de eso fuimos conscientes en un momento de nuestras vidas, cuando tu glorioso evangelio alumbró, Señor, nuestro entendimiento al oír tu palabra, porque tú enviaste con amor a personas para que nos hablaran del mensaje glorioso de salvación. Y una vez que oímos, Señor, y entendimos y creímos, el sello de tu Santo Espíritu vino sobre cada uno de nosotros. Por eso, Señor, damos gracias por ese regalo inmerecido, y rogamos para que nos ayudes a vivir por fe y para fe. Damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana yo quiero compartir un texto que le he titulado "Tus pecados te son perdonados". Y el texto que vamos a estar compartiendo está en el Evangelio de Marcos, San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. San Marcos capítulo 2, versos 1 al 12. Y mientras usted busca en su Biblia estos versículos, yo quisiera que nos preguntemos por un momento, ¿cuál es el mayor problema que traemos hoy? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema que hoy las personas a nuestro alrededor tienen? Porque en este pasaje que vamos a estar estudiando, compartiendo en esta mañana, mis hermanos, veremos un encuentro providencial de nuestro Señor Jesucristo con un hombre que tenía un serio problema. Entonces, ¿cuál es el problema con el que hoy decimos, este es mi mayor obstáculo, este es mi mayor problema, el cual quiero presentar delante de Dios? Dice San Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora, mis amados, después de haber leído este texto, yo quiero que por un momento intentemos colocarnos en los zapatos. Hay varios personajes, uno de ellos es el paralítico, evidentemente, pero por otro lado está la multitud, y por otro lado está los amigos de ese paralítico. Yo quiero que por un momento nos pongamos, intentemos ponernos en los zapatos de este hombre paralítico. Está en una situación que hoy, por supuesto, y no le voy a
a restar para nada el problema de alguna enfermedad. Pero mis amados hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no habían fisioterapeutas, no había analgésicos. Entonces, una situación, una enfermedad como esta era muy, pero muy pesada de llevar. Un hombre que probablemente su única vista era hacia el techo, porque él estaba postrado, él estaba acostado en una camilla, él necesitaba ayuda para todo. Quizá usted puede hacerlo, levantarse solito, solita, sin necesidad de ayuda, pero ese hombre necesitaba la ayuda de alguien. Este hombre necesitaba la ayuda posiblemente para vestirse, para sus necesidades básicas. Este hombre iba a necesitar siempre ayuda. Entonces la pregunta que yo hago en esta mañana es, ¿cuál era el problema de este hombre? ¿Cuál sería el deseo de su corazón en algún momento? Poderse levantar posiblemente. Quizás ese fue el sueño con el que él despertó muchas veces. Hay un escritor que describe la condición de este hombre y da algunas palabras que tal vez podrían hoy ayudarnos a entender un poquito mejor la condición emocional con la que este hombre estaba en ese momento. Entonces, este escritor dice que este paralítico estaba en total dependencia, así es, estaba en total humillación. Era un hombre que estaba en confinamiento, aburrimiento, soledad, frustración, vergüenza y hasta desesperación. Todo esto que les estoy diciendo son situaciones emocionales con las que él vivía. Era algo frustrante para él, era algo vergonzoso, era desesperante estar solo, pero a la vez necesitar la ayuda para que alguien estuviera allí para lo que él iba a necesitar. Entonces, era una situación bien complicada. ¿Sí se entiende? Era una situación bien, pero bien difícil la que este hombre ahora está teniendo. Sin embargo, se rumora, se dice que Jesús está llegando a la ciudad donde justamente este paralítico también vive, Capernaum. Ahora se dice, Jesús está cerca de Capernaum. Y esos muchachos, esos amigos, toman la decisión de ir. Ahora bien, mis hermanos, algunos datos interesantes es que para la época de Jesús, para los tiempos de Jesús, habían dos cosas que llamaban mucho la atención. Cuando alguien aparecía y llamaba la atención al punto que la multitud se iba. Y era cuando venía alguien, un maestro con buena enseñanza. Cuando había alguien enseñando, un buen maestro, ellos se iban. No importa lo que fuera a enseñar, pero queremos oír. Eso tenían los judíos. Y no solamente eso les llamaba la atención. Les llamaba la atención los milagros. Les llamaba la atención los milagros que sucedían alrededor. Y si ustedes se ponen a pensar, Jesús era un maestro y Jesús hacía milagros. Entonces Jesús cumplía con dos, por decirlo así, dos requisitos que los judíos querían y esperaban de alguien. Por eso es que donde Jesús llegaba, las multitudes lo seguían. No todo necesariamente por creer en su mensaje, sino para ver qué trae este hombre, para escuchar qué es lo que trae y para ver sus milagros. Entonces Jesús adquiere esa fama, si me permiten usar esa expresión. Jesús se hace conocido, se hace famoso por eso. Veamos el versículo 1 del capítulo 2, que es nuestro texto de esta mañana. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, se oyó. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahora bien, hay varios detallitos que me gustaría ir explicando para tener una mejor comprensión. Siempre he pensado que es bueno cuando leemos hacernos preguntas del texto, y eso nos ayuda a entender de mejor manera. En Israel, las casas tenían escaleras para poder subir y caminar por los techos. Ahora, eran techos de madera, generalmente cubiertos con arcilla, con barro, con ramas. Ese era el tipo de techo. Entonces, esos muchachos utilizan una de estas escaleras para poder llegar. Dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4.
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero, mis hermanos, de verdad que podamos hacer un esfuerzo de meternos en esta historia. Y creo que una buena manera de hacerlo es ilustrar este escenario donde estamos nosotros acá. Yo estoy ahorita predicando la palabra de Dios. Piensen por un momento, ¿qué pasaría si sobre mi cabeza empieza a caer borolas de gypsum? ¿Qué pasaría? Eso llamaría la atención, eso distrae. Alguien está tratando de entrar. Yo posiblemente de la manera más amable le diría a alguno de ustedes: hermanos, vaya, díganle que no hagan ruido, díganle que no distraigan. Si no conozco esta historia, posiblemente sea mi reacción. Pero ¿notaron cuál fue la reacción de Jesús? La reacción de Jesús fue al ver la fe de ellos. Jesús ve algo muy diferente. Nosotros veríamos distracción, pero Jesús logra ver algo diferente. Y lo que Jesús ve es una fe en ellos. Ahora, esta historia, mis hermanos, nosotros la encontramos en tres evangelios. Y en los tres evangelios en que es narrada coincide la expresión al ver la fe de ellos. Y ahorita vamos a ver algunos versículos que narran los evangelios. Aquí abro un paréntesis para explicar esto que acaba de mencionar. Usted sabe que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Son 4. Muchos de ellos narran la misma historia, pero algunos tienen una óptica diferente. Y algunos han querido decir que hay contradicción en uno y otro, mis hermanos. Y yo tengo que ser muy claro con esto. La Biblia no trae una sola contradicción. Hay puntos de vista muy diferentes. Y de hecho enriquece más la escritura, enriquece más la Biblia, porque es como 4 personas vieron una misma escena desde diferentes puntos de vista. Por eso en algunos aparecen algunas palabras que quizá Mateo no mencionó. Quizá porque Lucas estaba más cerca y oyó, Mateo estaba más lejos y simplemente él observó lo que dijo. Pero nunca vamos a encontrar contradicciones, nunca. Y tal vez les pueda dar un ejemplo para que esto nos quede todavía más claro. Dios quiera que no, pero si ahorita allá afuera algún autobús viene y golpea a algún motociclista, supongamos que algo así sucede. Entonces vienen los medios de comunicación, entonces viene una televisora, no sé, Canal 6 con su noticiero, y en el momento en que llegan, el motociclista está muy alterado y está gritándole al chofer del autobús: alterado, alterado. La noticia posiblemente diga: colisión entre autobús y motociclista. El motociclista extremadamente alterado. Eso dice la noticia. Pasan 5 minutos, vienen los paramédicos, tranquilizan al motociclista, el motociclista se sienta y ya, se le pasó el enojo. Llegó Canal 7 y Canal 7 dice: colisión entre autobús y motociclista. El conductor, ambos conductores sumamente tranquilos. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Hay una óptica diferente, pero la contradicción no existe, porque ¿cuál es la noticia? Un autobús colisionó con una motocicleta. No se alteró para nada, pero la óptica con la que lo vieron no cambió para nada eso. ¿Sí me explico? Entonces por eso es que se enriquece más la escritura cuando leemos los evangelios y podemos ver un relato narrado de Lucas, por ejemplo, con su entendimiento diferente al de Mateo o al de Juan. Y eso, mis hermanos, es muy, pero muy rico para nuestro crecimiento en conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, 3 de los 4 evangelios dicen que Jesús vio la fe de ellos, pero no era una fe cualquiera, no era una fe cualquiera, mis hermanos. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ir teniendo mucho cuidado, porque no se trata de decir: yo tengo mucha fe. El asunto es: ¿dónde está colocada mi fe? Si está colocada en el objeto correcto o no. Esto, mis hermanos, es de verdad sumamente delicado. Ahora bien, ¿qué esperaríamos después de que Jesús ve la fe de ellos? Baja el muchacho y lo tiene frente a frente.
¿Qué esperaría la multitud? ¿Qué esperaríamos nosotros? Este hombre ha tenido esta enfermedad desde hace tanto tiempo. Ese hombre ha deseado poder caminar. Este hombre ha podido desear moverse por sí solito. ¿Qué esperaríamos que Jesús le diga? Creo que la respuesta que esperaríamos, sin conocer la historia, si no la conocemos, es: levántate, camina. Esa sería la respuesta que esperaríamos. Y quizás esa era la respuesta que esperaba toda la multitud. Sin embargo, Jesús ve algo diferente, mis hermanos. Jesús ve algo diferente. Y aquí es donde está nuestra responsabilidad para poder comprender y para poder pedirle al Señor ese discernimiento de cómo yo debo de ver el mundo, cómo yo debo caminar, cómo yo debo tomar mis decisiones. Yo quiero que usted me acompañe a Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 y versículo 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9. Lo tenemos. Lo podemos leer juntos. Dice Isaías 55, verso 8. Leámoslo juntos, mis hermanos. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son limitados, pero los de Dios son más amplios, más altos, dice el profeta Isaías. Jesús ahorita encuentra una necesidad mayor en este hombre, pero nosotros en nuestra humanidad tendemos a ver lo que nuestros ojos naturales llegan a ver. Jesús está viendo algo diferente. Y Jesús dice, mis hermanos, una de las expresiones más lindas que podemos encontrarnos en la Escritura. En el versículo 5 de Marcos 2, que es el relato de hoy, nuestro texto de esta mañana, dice que él vio la fe. Dice el versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La necesidad que ve Jesús es muy diferente. Ahora bien, yo quisiera que, sin necesidad de que deje ese relato, porque vamos a estar en ese relato, usted pueda mover sus hojitas para que vaya a Mateo. Mateo cuenta la misma historia, pero Mateo agrega algunas palabras que él escuchó probablemente en esta escena. En Mateo capítulo 9 vemos nosotros esa misma historia. Dice Mateo 9, San Mateo capítulo 9 y versículo 2. Dice así Mateo capítulo 9 y versículo 2, contando la misma historia que Marcos nos está contando. Pero Mateo dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y quise intencionalmente que fuéramos a ese texto, mis hermanos, porque la palabra que Jesús está utilizando, cuando Jesús dice ten ánimo, eso lo que significa es: celebra, alégrate, gózate, disfruta. Es una expresión que Jesús le está diciendo a este hombre: tienes que alegrarte, porque tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, para todos lo urgente era su enfermedad, pero para Jesús no era así. Para Jesús lo urgente era su alma, era su corazón. Era lo más importante para nuestro Señor, su salvación. Por eso yo pregunto en esta mañana: ¿estamos conscientes del regalo que hemos recibido? Y saben, mis hermanos, me veo en la obligación de hacer estas preguntas porque es mi responsabilidad como pastor. Algunas veces es más fácil aprender cuáles son las respuestas que tengo que dar.
Si el pastor le pregunta si usted es justo o pecador, responda justo. Entonces, ¿justo o pecador? No, justo. Pero aprendemos a veces a responder sin concientizar en nuestra respuesta. ¿Me explico? A veces no somos tan conscientes del regalo que hemos recibido, que es la salvación. Y eso es sumamente peligroso. Es muy peligroso porque no se trata de repetir palabras, de responder de la forma correcta, sino que eso que estamos oyendo, que estamos entendiendo y creyendo, descienda a nuestro corazón. Con el corazón se cree para justicia, dice la Escritura. Con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de nuestro Dios. Entonces, Jesús le está diciendo, tus pecados te son perdonados, son quitados. Pero yo tengo otra pregunta para ustedes. Este hombre ya vimos que su condición era una condición bien complicada. Jesús le está diciendo, tus pecados te son perdonados. Mis hermanos, seamos muy honestos. Este hombre tendría la condición para ir a robar un banco. Qué difícil, ¿verdad? Este hombre tendría la condición para ir a matar a una persona. O sea, quizá la respuesta muchos sea, bueno, sí hay posibilidad, pero son mínimas, Y podemos de esa manera ir agregando cada uno de los pecados que nosotros conocemos. ¿Podía ese hombre pecar de esa manera? ¿Podía ese hombre adulterar? Pero, y aquí donde Jesús está enfocando en que el pecado que hay en el ser humano, en el corazón del ser humano, mis hermanos, la fuente que hay allí no se puede solucionar con obras. No es posible hacerlo con obras. Por eso es necesario que nosotros, quienes predicamos, una y otra vez insistamos en esto. No es dejar de hacer o empezar a hacer. El problema de la humanidad es su nacimiento. Ese es el problema del ser humano. No fue que en algún momento de su vida, sus 2 años, 3 años de vida, empezó a conocer el pecado y empezó a pecar. No, el pecado esperó para empezar a manifestarse de la manera en que se llega a manifestar. En algunos a través del alcoholismo, en otros a través de las drogas, a través de las mujeres, a través de la pornografía. Diferentes maneras en donde el pecado va a manifestarse en los seres humanos. Pero el problema no fue allí. El problema ya venía de raíz. Ya venía de raíz. Por eso el Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre. Una herencia, es una herencia. Yo no hice nada, no hizo nada, es una herencia. Fue algo que se trasladó. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fue allí, mis hermanos. Ese es el problema serio de la humanidad. Ese es el problema. Y Jesús, en esta historia que estamos nosotros leyendo, meditando hoy, en esta mañana acá, nos lleva o debería llevarnos a preguntarnos, ¿soy consciente del regalo que he recibido? Porque el Señor le dice, alégrate, gózate, regocíjate, porque tus pecados te son perdonados. Claro, Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús conoce cuál es nuestra manera de ver el mundo. Por eso es, mis hermanos, y si usted me puede acompañar a Proverbios 21, Proverbios capítulo 21, versículo 2. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. No, es que yo sé que es de esta manera. Esa es mi opinión. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Dios conoce los corazones. Mis hermanos, ayer, y son los primeros que van a escuchar este testimonio, ayer tuve una experiencia que yo le decía a mi esposa, nunca antes había tenido esta experiencia, y fue una familia, me pidió, una familia de la congregación, y tienen un muchacho que está hundido en el alcohol, pero es un muchacho muy preparado, él maneja 6 idiomas,
Es un muchacho que ha tenido los mejores empleos en instituciones de nuestro país. Es un hombre sumamente preparado. Y dice que él le decía, tráigame un pastor, tráigame un pastor. Entonces ellos me dicen, pastor, ¿usted cree que pueda visitarlo? Inmediatamente le dije, y fui. Y cuando yo entré a esa casa, él salió y él quería intimidarme y él me decía, ¿tiene miedo, verdad? Yo, no, ¿por qué? ¿Está preparado? ¿Y preparado para qué? Y ya yo vi que el muchacho estaba con serios problemas. Entonces él empezaba a decirme, oigo voces, y me dicen que lo mate, ¿verdad? Para no cansarlos con la historia, el problema o el mensaje al corazón de él era precisamente ese. Usted necesita nacer de nuevo. Y él se resistía y se resistía, y en un momento él tomó un cuchillo, se fue a la cocina, tomó un cuchillo y venía para donde mí. Y de verdad yo no sentí ganas de correr ni de defenderme. Y yo nada más dije, Señor, estoy predicando tu palabra. Si es el momento de partir, ¿verdad? Espero haberlo hecho bien. Fue mi oración. Y él se vino y se detuvo a 3 metros tal vez de mí. Y se tiró al sillón y me dijo, yo no puedo. Y empezó a discutir, era el mismo, algún problema en su mente estaba teniendo. Y entonces me dio pie para seguir con el mensaje. Y empecé a hacerlo leer la escritura, porque él me insistía, ¿cuál es el poder que usted tiene? Y yo le decía, yo no tengo ningún poder. Si usted quiere que alguien le saque demonios, se equivocó conmigo, porque yo no vengo a sacarle demonios, yo vengo a predicar el evangelio, y ese poder del evangelio lo va a limpiar a usted. Y entonces él insistía, ¿cuál es su poder? ¿Cuál es su poder? Y yo, leámoslo juntos. Entonces le dije, abra su Biblia. Y es un hombre que conoció en algún momento, puesto que tenía su Biblia, buscó el texto, Romanos capítulo 1, que le pedí que abriera, y le dije, léame el versículo 16. Y él empezó a leerlo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y mientras él leía eso, él lloraba y lloraba y lloraba. Y pude ver la misericordia y más que todo el poder de Dios, mis hermanos, de cómo a través de su palabra cualquier corazón es quebrantado. Es más, cualquier corazón es quebrantado cuando la palabra de Dios se expone y se es paciente para poder predicarla, para ser insistente. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Él me decía, yo fui presentado de niño, yo me bauticé a mis 10 años, me decía él. Y yo le decía, obras. Y él seguía presentándome argumentos y luego terminaba diciéndome, es que su Dios a mí no me quiere. Y yo le decía, le voy a dar una muestra de cómo Dios a usted lo ama. El que yo esté aquí sin conocerlo, arriesgando mi vida para predicar el evangelio, ese es el amor de Dios hacia usted. Y entonces el Señor permitió varios momentos durante esas 2 horas que estuve con él para poderlo confrontar, para poderle presentar el amor de Dios, no el evangelio en su plenitud, porque él necesita reconocer. Y ese es el serio problema del ser humano, no reconocer su condición como pecador. Y mis hermanos, si ustedes pueden ver cada una de las escenas de nuestro Señor Jesucristo, su espada estuvo tan afilada como para descubrir a aquel hombre o aquella mujer en su condición de pecado. La mujer adúltera estaba lista y preparada para morir. ¿Por qué? Porque la ley así lo decía. El ladrón de la cruz, después de injuriar a nuestro Señor, él dice un momento, nosotros merecemos morir, merecemos. ¿Ven el reconocimiento? Nosotros merecemos morir por lo que hemos hecho, pero él no merece morir. Eso, mis amados hermanos, es la humildad, el reconocimiento aplastando el orgullo que nos dice, yo no me equivoco, yo tengo razón, el camino que yo tengo es recto, según mi propia opinión. Ese pensamiento tiene que ser destruido, ese pensamiento tiene que ser derribado. Y nosotros, amados hermanos, aun cuando hemos renacido, aun cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo, necesitamos la guianza en su palabra para que podamos imitarlo a Él. ¿Imitarlo en qué sentido? En todo, pero principalmente
en esa humildad y en esa mansedumbre. Jesús nunca dejó escrito ni a los discípulos ni a su iglesia lo siguiente: aprendan a hacer milagros como yo hago. Nunca lo encontrará usted en la escritura. Jesús nunca dijo: aprendan de mí a hacer milagros, aprendan de mí a hacer esto. No, pero Jesús sí dijo: aprendan de mí. ¿A qué? A ser mansos y humildes de corazón. Él dijo: de eso aprendan de mí. ¿Por qué de Él? Porque no hay otra persona en la que podamos aprenderlo. Solamente de Cristo podemos aprender a ser mansos, a ser humildes de corazón, a entender que trabajamos, que servimos bajo su voluntad. El camino que nosotros queramos presentar, si no es un camino que la Biblia respalda, es un camino contrario a Dios. Jesús deja claro entonces que todo ser humano, desde su nacimiento, necesita de Cristo. ¿Cuántas veces soñaría este hombre con caminar? Y probablemente él decía: ese sería el fin de mis problemas. ¿Conoce usted alguna persona que haya dicho: si yo tuviera un mejor trabajo, se acabarían mis problemas? Un mejor trabajo. O alguien que dice: si yo tuviera un novio, ya sería la mujer más feliz. ¿Conoce alguno? No vuelva a ver a nadie acá, ¿verdad? O viceversa, aquel muchacho que dice: yo lo único que le pido a Dios es una novia, y ya sería yo el hombre más feliz. Si yo tan solo tuviera 1,000,000 de colones en esta mañana, yo sería feliz. 100,000 colones. Pero si se dan cuenta, siempre es como un pensamiento: yo lo que necesito es esto. Bueno, posiblemente ese hombre decía: si yo caminara, sería tan feliz. Ese es mi mayor problema. Pero Jesús lo veía de otra manera. Mis hermanos, si Jesús hubiese llevado sanidad sin perdón de pecados, la situación en la que este hombre hubiese quedado sería peor. Si no hay perdón de pecados y hay sanidad allí, sería una condición peor. Lamentablemente, muchos piensan que es el mejor trabajo, que ese hombre, que esa mujer, que si tan solo consiguiera, piensan que esa sería la solución a sus problemas. Y por eso mi intención es que hoy meditemos: ¿es verdaderamente esa la solución para un mundo necesitado? Porque pensar que eso trae una vida plena es un pensamiento muy, pero muy equivocado. Hay una periodista llamada Cynthia Hellman. Ella investigó acerca de gente muy famosa, gente de farándula. Entonces ella, en uno de sus artículos, dice: ellos, refiriéndose a esos hombres famosos y mujeres famosas, después de obtener lo que tanto querían, se volvieron en personas insoportables y aún mucho más infelices que antes. Antes eran personas agradables, pero ahora su ira es terrible. Querían fama, trabajaron, se esforzaron, pero luego querían algo más. Por lo que tanto lucharon, después de alcanzarlo, se dieron cuenta que nada había cambiado. Ese es el corazón del ser humano: querer más y más. De hecho, Salomón dice en Eclesiastés, y ahorita recuerdo la cita, él se refiere y él dice que el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Nosotros tenemos esa tendencia, mis hermanos. Por eso es la importancia de comprender qué es la guerra que nosotros debemos llevar, la guerra espiritual. Ustedes y yo tenemos una guerra espiritual, y esa guerra espiritual es con la carne que nos va a incitar una y otra vez, la carne que nos va a empezar a llamar, a susurrar, y que si no estamos firmes, mis hermanos, podemos resbalar. Es interesante cómo Jesús enfatiza la importancia de que este hombre fuese salvado antes de ser sanado. Para Jesús, ninguna necesidad va a ser mayor que la del perdón de los pecados. Ninguna, mis hermanos, ninguna. Ninguna va a ser mayor que la necesidad que teníamos y tenemos y tiene la humanidad del perdón de pecados.
¿Y sabe por qué esto es así? Porque es que Jesús tuvo que venir y encargarse en cada uno de los encuentros que tuvo con diferentes hombres, diferentes mujeres, de hacerles ver su condición. Mis hermanos, la razón es porque habrá un día, va a haber un día de juicio. A veces nosotros caminamos, y eso también lo menciona Salomón, nosotros a veces somos calculadores, el ser humano es calculador y dice, bueno, ya hice esto que supuestamente es pecado, pero no pasó nada. Y como somos calculadores, seguimos y empezamos a perder el temor. De niños nosotros éramos más temerosos. De niños, hacerle una mentira a nuestros padres, probablemente mientras mentíamos, nuestro corazón se agitaba. El corazón se agitaba cuando dábamos la mentira, cuando hacíamos algo malo, se nos agitaba. Pero conforme vemos que no sucedía nada, el corazón deja de agitarse y ya lo vemos como algo normal. El problema es que Dios todo lo ve. Dice Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Lo ven, mis hermanos? Porque es que el evangelio es necesario en una humanidad que quiere tener su propia forma de pensar. Va a haber un día, y ese es el problema del hombre, que en su pensamiento es, no sucedió nada, puedo seguir. Va a haber un día, va a haber un momento en donde dice la Escritura que se tendrá que dar cuenta delante de Dios. Ahora, y la buena noticia es que ese mismo Dios que establece ese juicio, Él decidió resolver el gran problema. Él decidió resolverlo y a costa de un gran sacrificio, la muerte de nuestro Señor. Sigamos leyendo nuestro texto de esta mañana, Marcos capítulo 2, versículo 6. San Marcos 2, versículos 6 al 8. Dice así: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Caviláis, ¿sabemos qué es caviláis? Es pensar, ¿verdad? Están pensando. Noten que no están hablando entre ellos. No es que están diciéndose uno al otro, pero ¿quién es este? No, en sus mentes, en sus pensamientos, ellos están cavilando, diciendo: ¿por qué este habla así? Blasfemias, dice. Es curioso porque no han pronunciado una sola palabra. Mis hermanos, pero lo que piensas en tu mente, Jesús lo conoce. O sea, lo que nosotros pensamos, Jesús lo conoce. De hecho, la palabra que utiliza para cavilar en el versículo 8, en su original es un diálogo interno. Un diálogo interno. Ustedes y yo tenemos un diálogo interno todos los días. Todos los días. Cuando usted está peinándose frente al espejo, maquillándose, dice: ay, ¿en qué momento salió esta arruga? ¿O en qué momento salió esta cana? Y usted lo está hablando usted misma, usted mismo. O sea, nosotros tenemos un diálogo interno. Y no es porque estamos locos. Nosotros conversamos con nosotros mismos. Por eso el salmista dice: alma mía, bendice al Señor. Es un diálogo interno, es una orden que le da en ese momento. Nosotros tenemos diálogos internos. Pero para no desviar el tema, acá Jesús está conociendo lo que ellos están pensando y les dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué lo hacen? Ellos lo que piensan es así. Ellos están pensando: Jesús le está diciendo que sus pecados le son perdonados, pero ellos entienden algo. Ellos lo que entienden es que solo Dios
puede perdonar pecados. Entonces su pensamiento está bien, porque ellos dicen, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este? ¿Por qué se le ocurre perdonar pecados? En otras palabras, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Y esto chocó a los fariseos. Mis hermanos, ¿por qué? Los fariseos sabían que solo Dios podía perdonar pecados porque los pecados se cometen contra Dios. Es contra Dios que se cometen los pecados. Dice el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso dice el Salmo 51:4, contra ti. Y esto lo dice David después de haber pecado con Betsabé y después de haber matado a Urías. Pero noten su expresión, contra ti pequé. El ser humano peca contra Dios. Es contra Dios el pecado que nosotros cometamos. Aunque usted diga, pero qué raro, yo le grité o pequé contra mi marido, contra mi mujer, contra Dios pecó. Y el Salmo 103 es cuando nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona. Entonces ven cómo los fariseos se cuestionan. Ellos dicen, según nuestro entendimiento, solo Dios puede perdonar. Porque este hombre está perdonando a ese paralítico. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo quiero que por un momento, me gusta a veces ilustrar algunos textos porque nos ayudan un poquito a un mejor entendimiento, una mejor comprensión. Pensemos por algún momento que alguien le ofende a usted. Alguien viene y le ofende y usted se siente bien ofendido por las palabras que esa persona utiliza. Pero piensa que viene su mejor amigo, su mejor amiga, a los 2 días de que sucedió este evento, y le dice, vieras que me encontré a la persona que le ofendió a usted y yo decidí perdonarlo. ¿Cómo se sentiría usted? Dice, no, la ofensa fue contra mí. ¿Sí me explico? O sea, si a mí me ofenden, ¿por qué van a decirle porque Joshua va a ir a decirle, yo los perdono? No, a él no lo ofendieron, fue a mí. Yo tendría que decidir perdonar o no. La ofensa o los pecados son contra Dios. Pero Jesús está diciendo, yo te perdono los pecados. ¿Ven cómo Jesús está diciendo, yo soy Dios? Y esto choca a los fariseos, esto suena raro para ellos. Porque ellos dicen, nadie puede perdonar de esa manera si no es Dios. Por eso dicen blasfemias, dice. Si Jesús es cualquier persona, estaría diciendo blasfemias. Pero como es el Hijo de Dios, Él está diciendo verdad. Ahora Jesús hace la pregunta. Versículo 8. Y yo creo que meditemos en esa pregunta, porque dice Marcos capítulo 2, versículo 8 y 9. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí viene la pregunta. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Mis hermanos, no es tan sencilla la pregunta. Si Jesús decía, supongamos que la respuesta sea, decir tus pecados te son perdonados, nadie puede ir al cielo para verificarlo, ¿verdad? Nadie puede ir al cielo para verificar si es así o si no es así. Entonces, lo que está diciéndonos y lo que quiero que veamos es cómo Jesús plantea la pregunta para ver otra perspectiva con el paralítico. Antes de que Jesús llegara a Capernaum, antes de este momento, Él sana a un leproso. Y la forma en que lo sana es simplemente, el leproso dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. Y sanó. Entonces Jesús tenía el poder para sanar. Ellos lo sabían porque lo habían visto, lo habían oído. Ellos sabían que Él podía sanar. Vean cómo la pregunta de nuestro Señor es diferente. La pregunta de Él es para que ellos se den cuenta que para perdonar pecados no era algo tan sencillo. No era algo tan sencillo. Dice el versículo Marcos 1:41, que es donde está ese momento en que Él sana al leproso. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo,
quiero, sé limpio. ¿Ven? Simplemente las palabras y el leproso fue sanado. Lo mismo podía haber ocurrido acá, lo mismo exactamente. Era más fácil sanarlo que darle el perdón, mis hermanos. Jesús solamente decía, levántate, y sucedía. Ya ellos sabían de eso, pero para perdonar pecados, Él necesitaba cargar el pecado. No sé si se ha preguntado, nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, ¿y cuál es nuestra explicación a esto? Porque Jesús vino a este mundo a morir, primeramente a vivir para cargar su pecado y mi pecado, para después morir y luego resucitar. Pero cuando Jesús encuentra a este hombre, Jesús no ha muerto, Jesús no ha resucitado. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús hace esto? Es más, en el Antiguo Testamento, ¿cómo lograron ser salvos? ¿Cómo lograron ellos nacer de nuevo si Cristo no había llegado? Bueno, la respuesta la encontramos en la misma escritura. Hebreos capítulo 11 nos habla de esto y de algunos personajes. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, esa es la clave. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe se alcanzaba salvación. Dice el versículo 13 de Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, el perdón de pecados no es algo tan sencillo, mis hermanos. No era tan sencillo. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Acompáñenme a Marcos 8, verso 31. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Describe un poquito lo que tenía que suceder para que el perdón de pecados se diera. La pregunta que Jesús les hace es, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarlo o sanarlo? Bueno, esa es la pregunta que Él les hace. Vea lo que dice Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora pregunto, ¿era fácil eso? Para nada fácil. Era necesario esto para poder llegar a ese momento y decir, tus pecados te son perdonados. Yo tengo 3 hijos y ahora son muchachos grandes de 24, 23 y 19 años. Pero cuando estaban más pequeños, nos sentábamos a almorzar o a cenar, ellos se sentaban y ellos almorzaban gratis. Bueno, lo siguen haciendo, pero doy el ejemplo de niños. Ellos se sentaban, comían de gratis, pero yo pregunto, ¿es de gratis que la comida llegue a la casa? Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que esforzarse, alguien tiene que pagar el precio para que a la mesa se sirvan los alimentos que los hijos consumen. Mis hermanos, la salvación fue gratis para usted y para mí, sí, pero alguien tuvo que pagar un precio. O sea, alguien pagó con sangre para que usted hoy pueda sentarse y decir, yo soy justo delante de Dios, yo soy salvo delante de Dios. Alguien pagó un precio y eso no se nos puede olvidar nunca. Nunca puede recaer sobre nuestros hombros. Recayó sobre Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados. Él lo hizo por amor, mis hermanos. Entonces, seguimos leyendo versículo 10, San Marcos 2, San Marcos capítulo 2, versículo 10. San Marcos capítulo 2, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Acá vemos entonces una parálisis sanada, sí. Sus músculos se fortalecen, él se levanta. Pero mis hermanos, esto fue una evidencia del poder y de la autoridad de nuestro Señor en ese momento. Su poder, su autoridad se manifestó a través de este milagro. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Pero este hombre en algún momento murió. Este hombre en algún momento tuvo que morir. Por eso es que no existe mayor bendición, mayor regalo que la salvación del alma. Hermano, nunca nada va a superar eso. Ese hombre se levantó ese día, pero su cuerpo se llegó a deteriorar en algún momento para finalmente volver al polvo. Y tal vez el recordatorio que voy a hacer, por si alguno no lo sabía, es que todos vamos a morir, ¿verdad? Todos vamos a morir, mis hermanos, todos vamos a morir. Una vez vi un letrero en un gimnasio, suena gracioso, pero así decía en el gimnasio, decía así: come bien, haz ejercicio y muérete de todos modos. Porque al final la persona, aunque haga ejercicio, aunque coma bien, va a terminar en la tumba. Es una realidad para todos. Esa es una realidad para todos, mis hermanos. Ahora, este perdón le dio a Dios, a este hombre, libertad y le dio el gozo para que ahora él pudiera vivir diferente a como él estaba viviendo antes. Ahora, la sanidad de este hombre fue gloriosa, pero fue temporal. En cambio, el perdón de pecados le garantizó una eternidad completa en Cristo, mis hermanos. Una eternidad completa en libertad. Así de sencillo, así de fácil. Pablo nos habla una y otra vez de la necesidad que él tiene de predicar evangelio y que no descansa en su conocimiento, en su sabiduría de palabras, sino en el poder del evangelio. Y mis hermanos, nosotros tenemos un problema con un pensamiento muy moderno. Muchas personas esperan un veredicto después de un desempeño. Después de esforzarme mucho, quiero recibir mi recompensa. Y ese pensamiento es un pensamiento moderno, es un pensamiento que incluso se maneja desde muchos púlpitos. Pero el mensaje del evangelio es totalmente diferente. El mensaje del evangelio es: viene el veredicto primero y después el desempeño. Primero viene la sentencia de parte de Dios y luego el desempeño. En otras palabras, yo recibo salvación no por lo que me esforcé. Y cuando entiendo que Cristo lo hizo por mí, ahora viene mi agradecimiento. Ahora viene mi vida de servicio al Señor, mi desempeño. No para ganarme algo, porque no me lo pude ganar, sino para agradecer. Un agradecimiento eterno de lo que el Señor hizo en mi vida. A mí me gusta a veces leer algunos artículos que tienen que ver con la vida. Me gusta conocer el pensamiento y compararlo con lo que la Escritura dice. Y hay una mujer famosa, sé que la mayoría la conoce, Madonna. Madonna escribió algo que a mí me sorprendió y voy a leerles lo que ella escribe. Ella escribió lo siguiente, y eso fue hace unos 5 años. Ella dice: mi impulso en la vida proviene del temor a ser mediocre. O sea, a ella le da miedo ser mediocre, entonces se impulsa para hacer cosas nuevas. Dejo atrás la fascinación y me percibo a mí misma como un ser humano especial, dice ella. Pero después descubro que aún soy mediocre y poco interesante, a menos que haga otra cosa. Porque a pesar de que me he convertido en alguien, todavía tengo que demostrar que soy alguien. Mi lucha no ha acabado y creo que nunca acabará. Es una mujer famosa, no conoce al Señor, pero habla sabiduría. Casi que lo mismo que Salomón dijo en algún momento de la vida. Salomón dijo, Eclesiastés 1:8 es el texto: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Mis hermanos, el evangelio nos da a nosotros
el veredicto y luego viene el desempeño. Para cerrar ya en esta mañana, mis amados hermanos, no olvidemos el mayor regalo que hemos recibido en nuestras vidas, que es la salvación. No lo olvidemos nunca. Y el no olvidarlo nunca nos debería, que no me va a dar tiempo de poderlo exponer hoy, al ver la fe de ellos. Hubo 4 personas que se esforzaron para poder llevar a este hombre que no podía por sí mismo a los pies de Jesús. Y esos 4 hombres representan, son la sombra de la iglesia. Ustedes como iglesia, yo como iglesia, tenemos una labor de poder ir y levantar a aquel paralítico y llevarlo a Cristo. Aun cuando hayan obstáculos. ¿Tuvieron sí o no obstáculos estos hombres para llevar a su amigo de Cristo? Tuvieron muchos obstáculos, pero ellos se mantuvieron firmes, al punto que Jesús vio la fe de ellos. Qué lindo que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, mis amados hermanos, podamos volver a ver a aquellas personas que necesitan a Cristo, que siguen caminando según sus pensamientos, para que podamos juntos como iglesia, como la luz de Cristo, la luz de Él mismo, alumbrar donde están necesitando escuchar el mensaje glorioso de nuestro Señor. Una persona que tenga una gran deuda con el banco y alguien viene y le cancela esa deuda, ya tendría, normalmente, si eso ocurriera acá, si alguien tiene una deuda en el banco de 5 millones de colones y aparece alguna muy bella persona y dice, yo voy a pagarle su deuda, va y la paga, ya ese hombre no aparece como deudor, ¿cierto? Ya no hay deudor, ya alguien pagó. ¿Cómo quedaría la cuenta? En ceros, o sea, queda ceros. Pero ¿saben qué es lo más glorioso del Evangelio, mis hermanos? Que nosotros éramos deudores. Y cuando Cristo paga por nuestras deudas, no quedamos en cero, quedamos con la justicia de Dios. Y esto es glorioso. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias en esta hora en que has permitido que nos hayamos reunido, Dios, como iglesia. Gracias porque hemos adorado, hemos entonado himnos, Señor, para ti. Y hemos expuesto tu palabra, hemos escuchado el mensaje que tú has traído a este lugar, a San Ramón, en donde, Señor, confiamos plenamente en que tu palabra es la que se encarga de sostener toda obra, porque tú has levantado la obra, Señor, y tu misma palabra se encarga de sostenerla. Oro, bendito Señor, para que en nuestras mentes, desde los más pequeños hasta los más grandes que están en esta hora acá reunidos, ese mensaje cale profundo, Dios, de la importancia para nosotros, el reconocer de qué fuimos librados, el poder, Señor, reconocer que la salvación es lo mejor que nos ha sucedido durante esta vida, pero no solamente quedarnos allí, no conformarnos, Señor, porque sabemos que es por fe y para fe. Ayúdanos para que podamos vivir para fe, Dios, dando testimonio, que podamos nosotros predicar, que podamos anunciar el mensaje, invitar a aquellos hermanos, familiares, vecinos, personas que nos rodean y que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos para que esa pasión arda en nuestro corazón y anhelemos que estas almas sean salvadas como este paralítico, Señor, y que puedan entender que su necesidad mayor es precisamente la de su alma. Damos gracias por tu palabra y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas.